es Cristabel Berea Ladro, soy licenciada en Ciencias de la Comunicación. Actualmente me especializo en el área de marketing y publicidad, pero también he trabajado con diferentes áreas, como el área de preparatoria, el área de universidad, en las licenciaturas de administración, comunicación, diseño, derecho y también pedagogía, ingenierías, etcétera. Y bueno, ya a lo largo de 13 años, pues he tenido la oportunidad de compartir con diferentes alumnos de generaciones distintas y que bueno, han ido integrando un proceso pues de enseñanza-aprendizaje muy agradable. Me gustaría conocerlos, aunque ya ahorita tomé su asistencia, a cada uno de ustedes. Me gustaría conocer pues su nombre, de qué localidad son y qué área de la pedagogía les agrada. Les voy dando turno, por favor. Iniciamos con Juanita. ¿Sí está? Yo soy de... Buenas noches. Buenas noches. ¿Sí me escucha? Hola. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Sí me escucha? Sí, sí te escuchamos, Juanita. Buenas noches. Como les decía, es Juana Trujillo Mijangos, soy de la comunidad de del municipio de San Sebastián del estado de Puebla. Soy a mi casa, tengo mi propio trabajo, y pues aquí estoy. ¿Qué área de la pedagogía te agrada, Juanita? Eh, mm, pues no sé, todo. Cualquier área, primaria, secundaria, preescolar. Preescolar. Preescolar, ok. Preescolar. Muy bien. Teresa. Buenas noches. Yo usualmente soy originaria de allá, de una comunidad que se llama Ejido Emiliano Zapata, que pertenece al municipio de Omialca, Veracruz, pero actualmente radico aquí en Cancún. Este, lo que más me llama la atención de pedagogía sería como lo que es la primaria. Muy bien, Teresa, gracias. Rafael. Buenas noches, soy originario de Alvarado, Veracruz. Ahorita vivo en Jalapa por estudios, ya que estoy usando también la carrera de arqueología aquí en Jalapa. Ok, muy bien, gracias, Rafael. Continuamos con Gretel. No está. Bueno, entonces sería Vianey. Buenas noches, mi nombre es Jesús Vianey Luna Aquino. Vivo en una comunidad que se llama Teatro, que pertenece al municipio de Totonaca. Y en el área de pedagogía, la primaria. Ok, gracias, Vianey. Brenda. Buenas noches, mi nombre es Brenda Carvajal Cortés. Soy de la comunidad de San Agustín, perteneciente al municipio de Totonaca y el área de Ok, gracias. Y por último,
Mayra. Buenas noches. Yo soy originaria de Las Chopas, Veracruz. Y trabajo en Bodega Mix, que es de la tienda Sánchez de cajera. Se entrecortó un poco, Mayra, no le escuchamos bien. Pero bueno, muchas gracias. Pues vamos a dar inicio a lo que es esta materia. Una vez que ya los hemos conocido, comentarles aspectos importantes de la materia y aspectos que nos van a ayudar pues, a complementar esta formación en el área de pedagogía. Mayra, ¿nos puede apoyar a silenciar su micrófono? Gracias. ¿Me pueden decir, por favor, cuando ya se comparta mi pantalla? ¿Ya se puede ver? Sí, maestra. Ok, muchas gracias. Bueno, esta materia de metodología de la investigación, pues es fundamental para cualquier licenciatura o cualquier área. Que ustedes vayan a manejar, pues, información acerca de muchos temas y va a ayudar también a tomar decisiones fundamentales cuando ya aplicamos todo lo tenido en la investigación, pues nos ayuda a tener pues ciertas visualizaciones acerca de fenómenos sociales, naturales, económicos, etcétera. También, pues obviamente requiere pues una serie de pasos, ¿sí? Es una metodología. Entonces, obviamente, pues va desde la formulación de un problema, vamos a revisar literatura, recolectar datos, analizar resultados y también, obviamente, obtener conclusiones de lo que investigamos. Entonces, es una serie de pasos que nosotros tenemos que llevar. Por ello es esencial para el avance de muchas ciencias, de la tecnología, del área de humanidades y también del área de las ciencias. Entonces es importante que ustedes comprendan este proceso de cómo realizar la investigación, porque lo van a utilizar toda su licenciatura, ¿ok? ¿Dudas que tengan en esta parte? Bueno, les presento la forma de evaluación. La evaluación tiene 3 parámetros importantes. El primero es la asistencia, el trabajo en clase y la participación. Les voy a pedir, por favor, que ustedes participen porque llevamos un registro de su participación, ya sea de manera voluntaria, cuando les comentamos que les corresponde participar. Es importante que tengan una clase dinámica y que no solamente se conecten por cumplir con la asistencia, sino que también puedan participar. Si alguna situación nos limita para hablar, pues obviamente tenemos el chat, ya lo saben, y pues por ese medio podemos nosotros compartir. Vamos a trabajar en clase en algunos momentos, tenemos que hacer ciertas actividades y obviamente hay que tener pues forma de que podamos trabajar para que puedan ir enviando todo lo que vamos nosotros a realizar. Y obviamente, pues es importante también cumplir con las tareas.
Las tareas siempre en la sesión que estamos tratando las vamos a comentar, qué es lo que tienen que hacer de tarea, para que ustedes tomen captura de pantalla, ya lo vayan manejando, aunque aparezca después publicado en la plataforma escolar, porque todas las tareas se comparten mediante la plataforma, ustedes ya saben desde la sesión qué es lo que tienen que realizar, ¿ok? También es importante que realizando la práctica para que vayan comprendiendo lo mejor. Sí, yo les voy a enviar las diapositivas, pero ustedes pueden ir tomando capturas si se les hace más sencillo, etcétera, para que puedan pues tener toda esta información que requieran, sobre todo porque están en la parte inicial de la licenciatura y lógicamente pues también es importante que conozcan la información. Y el examen final, que tiene un valor del 40%. Todo suma el 100%. Hay que cumplir en todos los aspectos para poder tener una calificación alta y poder aprobar. Ya saben que su calificación mínima es de 7 para poder aprobar. ¿Sí? ¿Dudas de esto? Ahorita les voy a ir solicitando su participación y pedir que por favor me digan su nombre en lo que voy reconociendo sus voces para que les vaya registrando su participación, por favor. Bueno, vamos a iniciar con la parte básica, ¿sí? Con la noción de qué es la investigación, en reconocer a qué nos referimos cuando hablamos de este parámetro. Por favor, ¿quién me apoya en la lectura de la diapositiva? ¿Nadie? Yo, maestra. Dice Bueno, la investigación, como ya les había comentado, al constar de varios pasos. ¿Sí, adelante? Adelante, por favor. Dice, la investigación es un proceso sistemático y metódico que busca obtener conocimientos, descubrir hechos o resolver problemas mediante el análisis y la observación de fenómenos específicos. Objetivo: generar o expandir el conocimiento en un área determinada, formulando preguntas, hipótesis y finalmente conclusiones con base en la evidencia recopilada. Ok, ¿quién habló, por favor? Yo, Teresa. Ok, gracias. Si se dan cuenta, entonces, ya les había comentado que la investigación, lógicamente, pues es un proceso porque consta de varios pasos para obtener, pues, toda la información que vamos a recopilar. Y lo que nosotros queremos es concluir en base o con base a una hipótesis, pues queremos concluir cierta evidencia para explicarla en unas conclusiones, ¿sí? Entonces es importante pues que nosotros vayamos pensando en diferentes problemas o situaciones que podemos resolver en el área en la que nosotros estamos estudiando. La investigación lógicamente ha estado presente en la esencia del ser humano. Como seres humanos realizamos al momento de hacer una investigación, pues tenemos un proceso de introspección porque nos cuestionamos cómo vamos a realizar la investigación, vamos a tener muchas dudas, vamos a decidir qué pasos continuar y obviamente toda la información que nosotros recopilamos al momento de investigar, pues impacta en nuestro entorno
también enriquece la cultura que nosotros vamos teniendo como sociedad y contribuye al conocimiento colectivo, ¿sí? Al conocimiento de lo que se va recabando. ¿Cómo se hace eso? Bueno, cuando obtenemos ciertos datos, por ejemplo, porcentaje de motivación que obtienen los alumnos de secundaria, ¿sí? En primer año, entonces nosotros tenemos ciertos datos que obviamente van a contribuir a conocer qué tan motivados están nuestros alumnos de estos años y qué tenemos que hacer en caso de que el porcentaje sea muy bajo, ¿sí? Porque obviamente esto es un problema, la motivación siempre va a ser un problema en la parte estudiantil. Pues obviamente todas estas características permiten que la investigación produzca conocimientos que sean sólidos y que contribuyan al avance del conocimiento humano de todas las áreas. ¿Quién me apoya, por favor, con la lectura de esta parte de la diapositiva? Yo, maestra. Sí, adelante. La investigación, un reflejo de la esencia humana. La investigación como acto de autoridad humana deja la profunda curiosidad, creatividad y deseo de entender qué caracterizan a la humanidad. Este proceso de búsqueda no se limita solo a obtener datos o respuestas, es una expresión de nuestro impulso por descubrir la verdad. Ok, ¿quién habló, por favor? Bien. Gracias, Viene. Exactamente, entonces recuerden que nosotros tenemos siempre puntos de vista que nos hacen querer saber ciertas situaciones. Entonces, ustedes seguramente tienen dudas del área de pedagogía que les agrada, cómo pueden funcionar ciertas situaciones y obviamente, pues esta es una curiosidad, ¿sí? Y que también nosotros tratamos de descubrir qué está sucediendo y por ello es un reflejo de nuestra esencia como seres humanos. También la investigación nos ayuda a checar todos los aspectos de autenticidad porque obviamente aportan en una perspectiva única y también nos permiten interpretar y desafiar lo que ya existe, ¿sí? Obviamente, si nosotros investigamos ciertas cosas, va a ser diferentes a los que investigó otra persona en otro estado de la República, por ejemplo. Entonces, por ello es importante, pues, que la investigación esté en esta parte de la situación humana. ¿Qué características tiene esta investigación científica? Obviamente, pues esta investigación científica tiene varias características que la hacen justamente de esa manera. Y la primera es la sistematicidad. Tenemos también la objetividad. Y obviamente, al momento de que hablamos de la parte sistematizada, estamos hablando que es un proceso que tiene un orden, ¿sí? Y que tiene una estructura. No podemos brincar procesos ni hacer de atrás hacia adelante, sino que todo va estructurado y sistematizado justamente. Entonces, estos pasos tienen un orden y por ello los debemos de ir realizando en esa forma para que podamos tener unos resultados obviamente adecuados. Es objetiva porque esta investigación se va a basar siempre en datos y evidencias, ¿sí? No vamos a considerar la opinión subjetiva, es decir, la interpretación personal, sino vamos a considerar la observación y el análisis para garantizar pues estos resultados confiables y precisos. Entonces tienen siempre que pensar obtener justamente esta información objetiva. También tenemos que es empírica, ¿sí? Obviamente se enfoca en esta parte de la observación directa y también se enfoca en la experiencia, pero vamos a recolectar pues datos
mediante la experimentación, también con pruebas y con situaciones que nos ayuden a que sea justamente directa, por favor. Tiene que ser racional. ¿Por qué? Porque es un proceso guiado por la lógica. Vamos a tener cierta lógica para irlo desarrollando y obviamente también tenemos que formular una hipótesis y analizar estos resultados de la manera coherente. Por ello es muy racional. Tiene que ser verificable y tiene que tener fiabilidad y validez, y esto tiene mucho que ver porque obviamente tenemos que tener precisión para realizar una investigación y también tenemos que poder ser consistentes en lo que nosotros estamos realizando. ¿Dónde vamos a encontrar esta verificabilidad y fiabilidad en la información? Pues lo vamos a encontrar en nuestras fuentes, ¿sí? Estas fuentes que seguramente también ustedes llevaron en algún momento en la secundaria, en la preparatoria, fuentes de información, ¿dónde estoy obteniendo la información que estoy investigando? Por último, debe de ser transparente y también deben de tener, pues, obviamente una apertura, ¿sí? Porque debe de tener, pues, esta situación de poder tener una réplica. También podemos nosotros revisar métodos y hallazgos de lo que vamos encontrando. Y obviamente debe tener una predicción porque los resultados no solo explican fenómenos, sino también permiten anticipar sucesos bajo las condiciones. Por ello es que se atribuyen a la teoría científica. Obviamente, todos estos pasos pues tienen que ver con las características de la investigación y los tienen que tener presentes cuando ustedes realicen investigación. ¿Cuáles son los objetivos de esta investigación? ¿Para qué nosotros tenemos estos objetivos? Por favor, ¿quién me apoya con esa lectura? Yo, maestra. Sí, adelante. Objetivos de la investigación científica. Están orientados a ampliar, validar y aplicar el conocimiento en distintas áreas del saber. Entre los principios objetivos destacan describir fenómenos, observar y detallar las características, comportamientos o propiedades de un fenómeno específico para comprender, mejorar su naturaleza. Explicar causas, identificar y analizar las razones o factores que originan. Ok, ¿quién habla, por favor? Juanita. Gracias, Juanita. Ok, si se dan cuenta entonces, pues los objetivos son claros, explicar causas y describir fenómenos y tenemos que tenerlo siempre presente. La descripción debe ser detallada, quiere decir que no es de 2 líneas o 2 renglones que tenemos que detallar, sino tenemos que ser bastante descriptivos, vamos a narrar qué está sucediendo. Tratamos de mantener siempre un parámetro, pero obviamente no es en 2 líneas, ¿ok? Sino vamos a desarrollar lo más que hemos visto. Si nosotros hemos realizado la investigación, lógicamente podemos ampliar esa información. Es como cuando ustedes van a realizar en unos años su tesis, ¿sí? Si ustedes realizan personalmente la tesis, tendrán mucho que escribir acerca de la actividad. Y si hacen un proyecto de investigación y lo hacen a conciencia, pues obviamente también lo pueden detallar. ¿Qué importancia tiene la investigación? Bueno, la investigación, lógicamente, pues tiene una importancia amplia porque esta importancia radica en su capacidad para generar nuevos conocimientos, para resolver también problemas y mejorar las prácticas en diversos ámbitos, ¿sí? Por ello es importante, por eso es necesaria durante el proceso de estudios. Obviamente también tiene 2 parámetros importantes,
que es la ampliación del conocimiento, ¿sí? Y la investigación también y que innova y que tiene desarrollos distintos. ¿Por qué? Porque todo lo que se hace en investigación, posteriormente se puede continuar investigando un tema que se propone y ir encontrando información distinta. Por ello es importante, porque vamos a obtener más información todo el tiempo y vamos a conocer pues diferentes cosas que se están realizando, ¿sí? Tanto de los fenómenos. Bueno, ¿qué tipos de investigación tenemos? Tenemos varios tipos y estos tipos van a ser de acuerdo al enfoque, ¿sí? Tenemos esta situación de los tipos de investigación científica según el enfoque y tenemos tres que son los principales que vamos a estar utilizando. El primero de ellos es la investigación cualitativa. Y la investigación, cuantitativa. Aquí está un errorcito, es investigación cuantitativa, la número 1. Y esta investigación cuantitativa obviamente tiene que ver con datos, cuánto, con cantidades, ¿sí? Vamos a medir y analizar variables que nos arrojen datos y nosotros podamos elaborar como un método estadístico. Nos interesa realizar gráficas, concluir qué porcentajes de la población están realizando ciertas cosas. Y este método de investigación cuantitativa, pues nos va a dar justamente números, ¿ok? La investigación cualitativa es diferente, porque cualitativa se va en las cualidades, ¿sí? En la experiencia y en los comportamientos. Obviamente es un poco más difícil de evaluar porque no es lo mismo decir el 20% de la población que decir, por ejemplo, las cualidades de los estudiantes de pedagogía. Es muy diferente porque aquí estamos hablando de comportamiento, estamos hablando de situaciones que tienen que ver con las características de algo. Entonces es diferente, no se basa tanto en los números. Y el método mixto, pues lógicamente es una combinación de los dos, ¿sí? De tanto datos como características. Entonces, estos son los tipos de investigación según el enfoque. Según el propósito, tenemos dos tipos, el de investigación básica o pura y el de investigación aplicada. Seguramente ustedes han escuchado mucho la parte de investigación aplicada porque esta investigación en el área de ciencias sociales pues se enfoca en resolver problemas específicos, ¿sí? Entonces, por ello es que es muchas veces utilizada. La investigación básica o pura es más utilizada en las áreas exactas. Tenemos el siguiente bloque que es según el diseño. Y según el diseño tenemos investigación experimental, no experimental y cuasi experimental. Entonces estas investigaciones son diferentes porque la investigación experimental manipula variables independientes para observar su efecto en las variables dependientes. Y es muy común para la medicina y la psicología, ¿sí? Porque es justamente experimental. No experimental, no utilizamos esas variables, sino que solamente observamos y analizamos los fenómenos. También incluimos en esta parte encuestas y estudios. Y la cuasi experimental es muy similar a la experimental, pero limita el control sobre las variables, ¿sí? Obviamente, en el área de psicología se utilizan mucho este tipo de investigaciones porque se hacen muchas veces en los laboratorios y demás.
pero en el área de ciencias sociales es mínimo lo que se utiliza este tipo de investigación. También tenemos la investigación según el tiempo y tenemos dos partes, la investigación transversal y la longitudinal. Y obviamente la transversal pues solamente se enfoca en un momento, ¿sí? En un momento y en un punto específico es cuando nosotros realizamos ese tipo de investigación. Si habláramos, por ejemplo, de México, podríamos hablar de la Revolución Mexicana, pero en específico en un año, en 1908, por ejemplo. Entonces, estamos investigando solamente algo que tenga que ver con ese año, ¿sí? Y longitudinal cuando hacemos ese fenómeno, pero varios años. Por ejemplo, 1908, 1909, 1910. ¿Ok? Entonces, hacemos un periodo y por ello es longitudinal. Estas son las investigaciones basadas en el tiempo. Estos son los dos fenómenos. ¿Hasta acá tienen dudas o preguntas? Estoy un poquito enferma. Si de pronto toso, una disculpa, pero tengo aquí un poco de tos todavía. Bien, una vez que ya conocemos acerca de la investigación, cuáles son sus objetivos, qué tipo de investigación tenemos, cuáles son las características que debe de cumplir la investigación, vamos a conocer cuáles son los métodos de la investigación o qué son los métodos de investigación. ¿Quién me apoya, por favor, leyendo qué son los métodos de investigación? Yo, profa. Son estrategias y técnicas utilizadas para recolectar, analizar e interpretar datos, adaptándose al tiempo de estudio y a los objetivos de la investigación. Ok, ¿quién participó, por favor? Brenda. Gracias, Brenda. Bueno, en este caso, si se dan cuenta, estos métodos de investigación seguramente ya los han utilizado en algún momento durante sus materias anteriores, sobre todo del área de preparatoria, ¿sí? Por favor, ¿quién me puede decir qué investigó en el área de preparatoria? ¿O qué utilizó estos métodos de investigación? ¿Nadie investigó nada en la preparatoria o en alguna materia anterior de métodos de investigación? Bueno, los métodos de investigación siempre se utilizan cuando, por ejemplo, alguien les dice van a investigar acerca de cierto tema, el tema que sea. Por ejemplo, de las células vegetales y animales, ¿sí? Ustedes van a investigar, pero con un proceso muy sencillo. Van a ir a los libros, a la enciclopedia, en algún momento van a ir al internet y van a buscar información, ¿sí? Acerca de ese tema y van a escribir en su libreta o van a mandar un archivo digital donde ustedes anotan pues toda la situación de la investigación. Obviamente allí están usando una investigación pues básica, ¿sí? Una investigación sencilla, pero al final es una investigación. Obviamente, nosotros cuando realizamos un método más complejo, pues utilizamos estas técnicas y obtenemos datos que posteriormente también vamos a graficar, ¿sí? Vamos a obtener estos datos, sobre todo cuando usamos este método cuantitativo que ya habíamos platicado. Lógicamente también, pues aportamos enfoques y perspectivas diferentes.
porque de acuerdo al objetivo que estemos realizando, pues vamos a contribuir con ese objetivo o con las preguntas de investigación. El enfoque cuantitativo, que ya habíamos platicado, o este método cuantitativo, pues se enfoca en recolectar números, ¿sí? En comprender fenómenos, identificar patrones y establecer relaciones intervariables. Es un método ampliamente utilizado en las ciencias sociales, educación, salud y ciencias naturales. Obviamente, el método cuantitativo también nos permite medir precisamente ciertos fenómenos, también analizarlo de manera rigurosa y estadística, ¿sí? Obviamente, tenemos que presentar la información pues en una gráfica o en una tabla para que sea más clara. Es importante que ustedes chequen si ya saben realizar gráficas. Está perfecto, y si todavía no saben cómo realizar una gráfica, pues tenemos varias herramientas. Una de ellas es Excel. Vayan practicando para que cuando sea el momento de realizar pues esta parte de gráficas ustedes ya puedan realizarlas y ya no estén batallando cómo hacerlo, ¿sí? Tenemos el otro método, el método cualitativo. Por favor, ¿quién me apoya con la lectura del método cualitativo? Yo. Sí, adelante. Es un enfoque que se centra en la comprensión profunda de fenómenos sociales, comportamientos, experiencias y significados, a través de la recolección y el análisis de datos no numéricos. Este método es común en disciplinas como la sociología, antropología, psicología, educación y estudios culturales. Ok, muchas gracias. ¿Quién habló? Gretel. Gracias. Bueno, entonces este método cualitativo pues es un método holístico que estudia el comportamiento humano y también es muy subjetivo. Hablábamos que una de las características de la investigación es que fuera un método totalmente objetivo. Pues este método es muy subjetivo, es lo contrario, porque se influencia de la perspectiva de la persona que está investigando. Es decir, que yo voy a interpretar lo que estoy viendo. Entonces, por ello, pues es subjetivo. Y también utiliza mucho la parte de las entrevistas, cuando vamos a entrevistar a alguien y tenemos que sintetizar esa información, pues entonces vamos a utilizar también un método cualitativo. Una cosa, recuerden que es la entrevista, y otra diferente es la encuesta, ¿sí? Bueno, avanzamos con otro método que podemos utilizar. Ese método es el etnográfico. Por favor, ¿quién me apoya con la lectura del método etnográfico? ¿O designamos a alguien? ¿Está, por favor, Rafael? ¿No está Teresa? Método etnográfico. Es un enfoque cualitativo de investigación que se centra en el estudio detallado de las prácticas culturales, comportamientos y experiencias de grupos humanos en un contexto natural. Este método proviene de la antropología, pero se ha adoptado en diversas disciplinas, como la sociología, la educación y la psicología. Ok, bien, gracias. Si se dan cuenta, entonces, este método etnográfico se va a enfocar en las prácticas culturales. Si ustedes, por ejemplo, quisieran hacer una investigación en este momento
de lo sucedido en todo lo que es la actividad del Día de Muertos en México, lógicamente tendrían que hacer un método etnográfico, ¿sí? Este método aquí lo dice es cualitativo, entonces yo voy a estudiar, como muchas personas que vienen de otros países, estudiar este fenómeno, esta situación cultural del Día de Muertos en México, que comienza desde días previos, ¿no? Desde el 27 hasta el 2 de noviembre. Comienza toda esta situación. ¿Qué va sucediendo? Entonces, lógicamente, yo me voy a basar en este método etnográfico para poder investigar porque estoy explorando dinámicas culturales y sociales diferentes, ¿sí? Es una investigación de campo, es decir, yo voy a ir a un lugar, vamos a decir que se me ocurre estar en Pátzcuaro, Michoacán, y voy a estudiar ese fenómeno en Pátzcuaro, Michoacán. Es muy diferente a cómo se llama en el estado de Veracruz, en el estado de Oaxaca, en el estado de Puebla, es diferente. Pero para este estudio vamos a decir que lo estoy haciendo en el estado de Michoacán, en Pátzcuaro, ¿sí? Obviamente voy a observar qué está sucediendo, cuáles son las dinámicas, los procesos, cómo llegan a montar las ofrendas, cómo pasan los días, por ejemplo, en este caso en el panteón, que lo hacen, cómo son estas ofrendas, qué contienen, qué significan, etcétera. Y en esta investigación de campo, pues lógica, al momento de yo observar, voy a anotar y voy a describir detalladamente qué es lo que estoy viendo, ¿sí? Para posteriormente analizar patrones, categorías, etcétera. Y posteriormente de ello, interpretar y obtener algo que nosotros llamamos insights, es decir, puntos esenciales o indispensables que solo se logran mediante la investigación acerca de un tema. Algo que no lo vamos a encontrar tal vez en libros, sino mediante este método de observación y de presenciar el fenómeno, etcétera. Yo puedo recopilar toda la información y obtener esos insights culturales. Este método se utiliza mucho en México para aquellos que estudiamos las ciencias sociales y obviamente aquí lo dice la parte de la antropología y la sociología porque los fenómenos sociales se pueden estudiar muy bien con este método. ¿Sí? ¿Dudas de este método? Bueno, tenemos el siguiente que es el método biográfico y que seguramente la mayoría de ustedes lo vino realizando en una manera básica desde la primaria. Cuando les decía, vamos a investigar la biografía de Miguel Hidalgo, ¿sí? Obviamente corríamos a la papelería en algún momento, al internet, a buscar estas biografías donde tenía toda la historia del personaje que estábamos realizando en cuestión. Pero ya cuando lo hacemos desde otra perspectiva o desde otra forma de investigar, el método biográfico lógicamente es cualitativo, porque no vamos a obtener datos. Aunque pudiéramos tener alguno que otro dato en específico, nuestro objetivo no es esta parte de los datos, sino analizar y recopilar historias de vida de la gente, de los individuos, que tienen que ver con una influencia social. Pero también podemos hacerlo con cualquier persona, cualquier persona que tenga una experiencia de vida. Queremos conocer el contexto en el que se desarrolló y entender este contexto, ¿sí? Obviamente nos permite explorar las experiencias personales, pero siempre obviamente tratamos de investigar a alguien que tenga que ver con factores sociales, culturales e históricos. Pero, por ejemplo, en cada localidad hay gente que ha influenciado mucho, ¿sí? Ha influenciado esta parte de su localidad y pues también la podemos investigar. Por ejemplo, si hay alguien que tiene en su ciudad el nombre de una calle y dice, bueno, ¿y quién era este personaje? Seguramente tenía que ver con el factor social de mi comunidad y por ello tiene un nombre en la calle como él.
Entonces puedo investigar su biografía, ¿sí? Obviamente, esta situación se utiliza más en la sociología, en la antropología, en la educación y en la psicología. Si se dan cuenta, pues es un método ya conocido por muchos de nosotros y es un método que ha estado presente en nuestra vida escolar y estudiantil. Bueno, ¿quién me apoya, por favor, con la lectura de el método histórico? O lo asignamos. Mayra. Y si no está Mayra, por favor. Gretel. Sí, buenas noches. Sí, dígame. Sí, Mayra, adelante. Que lo lea. ¿Puedes leer la diapositiva? Sí. Ok, voy. Es un enfoque que se centra. ¿Ya? Método histórico. ¿Ya? Sí. Ya. Es un enfoque que se centra. Ajá, adelante, adelante. En la recolección y el análisis de datos numéricos para comprender fenómenos, identificar patrones y relaciones entre variables. Este método es ampliamente utilizado en diversas disciplinas. Incluyendo ciencias sociales, psicología, educación, salud y ciencias naturales. Bien. Bueno, el método histórico es fundamental para la evolución humana, así como es parecido a la parte biográfica. Antes nos interesaba pues conocer solamente la situación o el contexto de una persona, ¿sí? Ahora nos interesa analizar el pasado y su impacto en ese momento, pero también en su impacto en el futuro, ¿sí? También en este caso, en el método histórico, pues narramos y contribuimos a la memoria colectiva. En este caso, por ejemplo, podemos establecer varios formatos de escribir y si utilizáramos la crónica, vamos con el mismo ejemplo, pero desde otro método del Día de Muertos. ¿Qué sucedió el 31 de octubre en Pátzcuaro, Michoacán, durante el evento del Día de Muertos? Y allí puedo yo recolectar y analizar estos fenómenos, pero desde una situación o desde un método diferente, ¿sí? Porque solamente me estoy centrando en un bloque de tiempo. ¿Y cómo influye? Por ejemplo, seguramente va a influir en la economía, porque muchas personas se trasladan a Pátzcuaro para presenciar este evento. Va a influir en el turismo, también va a influir en la situación de, pues, el fenómeno como tal social, etcétera. Pero obviamente el método histórico pues se está basando más en lo sucedido en la parte del pasado. También puedo analizar algo que tenga que ver con el pasado. Por ejemplo, este mismo ejemplo, pero hace 10 años, y hacer una comparativa de cómo sucedió hace 10 años y cómo está sucediendo ahora. Entonces, el método histórico pues me permite obtener y entender pues muchos patrones, ¿sí? Y este método es también muy utilizado por nosotros, pero
desde otra perspectiva, muy sencilla. Por último, tenemos el método hermenéutico. Por favor, ¿quién me apoya con el método hermenéutico? Sí, maestra, yo Valeria. Método hermenéutico. Es un enfoque de investigación que se centra en la interpretación de textos, discursos y significados en contextos sociales, culturales e históricos. Originalmente desarrollado en la filosofía y la teología para la interpretación de textos sagrados. Este método se ha ampliado a otras disciplinas. Como la literatura, la sociología, la antropología y la psicología. Ok, ¿quién leyó? Disculpa, maestra, yo soy Valeria y apenas me integré a la clase. ¿Apenas se agregó? Sí, así es. Se me entregó. Ok, Valeria. Bueno, en este caso, si se dan cuenta, está muy clara esta parte de, pues que tratamos de interpretar. Cuando estamos en un club de lectura, por ejemplo, la parte de la literatura, pues tratamos de interpretar un libro, qué está diciendo ese libro. Estamos platicando de cómo el autor, qué movimientos sociales había en ese momento, el autor qué biografía tiene, porque muchas veces nosotros escribimos, ¿sí? Cuando somos, en este caso, nos dedicamos a escribir, escribimos de acuerdo a nuestro contexto social, lo que se vivía en ese momento, los fenómenos que estaban impactando, alguien que nos marcó o alguna parte de la literatura que nos agrada, etcétera. Y tratamos de interpretar y de entender esta situación. Obviamente es un método muy subjetivo porque estamos justamente tratando de entender esta parte de la literatura. Nos dice aquí que, bueno, también se utiliza en la parte de la teología, ¿sí? Como en este caso la interpretación, por ejemplo, de la Biblia, ¿sí? O sea, en cada contexto es diferente la interpretación, las palabras, porque ya sabemos que es una escritura en cierta y en gran medida metáfora. Y obviamente cuando hablamos de la antropología, pues cada quien va a entender diferente, no es la misma visión que nosotros tenemos de la independencia de México, que la que tiene una persona del Perú, que la que tiene una persona de España, ¿sí? Y obviamente este método nos permite interpretar estas situaciones de acuerdo a nuestra perspectiva. Si se dan cuenta, tenemos varios métodos de investigación. Estos métodos nosotros vamos a utilizarlos de acuerdo a lo que vamos a investigar. Un fenómeno se puede utilizar, se puede estudiar desde varios métodos. Obviamente, cada quien decide qué métodos utilizar cuando realiza una investigación. Entonces, tenemos que tener muy claras las características de cada método para poder cumplir con estos objetivos. Si, por ejemplo, yo les comentara, vamos a hacer una investigación desde el método biográfico, estamos centrándonos justamente en la biografía de la persona y vamos a entender que es un método cualitativo, es decir, de características, de situaciones, de experiencia, de contexto. Entonces no queremos saber qué porcentaje de personas estaba afiliada a cierta situación, eso no nos interesa. Nos interesan las características que nos permitan desarrollar este método biográfico. ¿Sí? Entonces vamos a checar según aquí tienen ustedes descritos todos los métodos, ¿sí? Y vamos a cumplir con las características de cada uno de estos métodos. Cuando hablamos de cuantitativo, acuérdense siempre, estamos hablando de números. Nos interesa saber cuántos, qué porcentaje,
las ganancias, siempre datos numéricos. Cuando hablamos de cualitativos nos van a interesar las características, ¿sí? Los comportamientos, la experiencia. Cuando hablamos de etnográfico, nos vamos a desarrollar en los estudios de las prácticas culturales de los seres humanos. Cuando hablamos de biografía, pues eso yo creo que es mucho más claro. Cuando hablamos de historia, periodos de tiempo que tuvieron impacto en nuestra vida humana. Hermenéutico, cuando vamos a interpretar ciertos discursos, y justamente hermenéutico es un poco menos utilizado. Sin embargo, también podemos emplearlo, pero hay que hacerlo de acuerdo a las características de cada uno de estos métodos. ¿Ok? Bueno, vamos a regresar a estos métodos y ustedes me van a decir, les voy a ir preguntando, de acuerdo al método cuantitativo, ¿qué podríamos investigar? Vamos a ver si ya lo captaron de cómo es. Método cuantitativo. Yo les voy a poner un ejemplo y ustedes me van a continuar con diferentes ejemplos. Van a pasar 4 de ustedes. Por favor, estén al pendiente para que se les pueda registrar su participación. Método cuantitativo. El método cuantitativo se enfoca en investigar entonces números. En la situación de números, yo quisiera saber el porcentaje de personas que actualmente ve las redes sociales a diario en una escuela preparatoria en una localidad de Veracruz. Eso es lo que yo quisiera saber. ¿Qué les estoy diciendo? ¿Qué quiero saber? ¿Sí? Específicamente de qué sector y de qué lugar. O de qué edad y de qué lugar. Entonces ustedes, por favor, díganme un ejemplo igual. ¿Qué quieren investigar? ¿De dónde y de qué lugar? Vamos a delimitar bien la investigación. ¿Quién inicia, por favor? Nuevamente les repito, el porcentaje de personas que ven las redes sociales a diario del área de preparatoria de una localidad de Veracruz. Incluso podría decir de tercero de preparatoria. ¿Quién me da un ejemplo de este método que se podría investigar? Otro ejemplo, bueno, yo quiero saber. ¿Me escucho o no? ¿Me escucha o no? No le escuchamos. Bueno, yo no le escucho. No sé si sus compañeros le escuchan, pero yo no. Maestra, yo tengo una duda. Lo que pasa es que se escuchan así muy distorsionadas, por ejemplo, cuando hablamos, no sé si sea yo mi teléfono o es todo. Sí, también el mío. Me parece que tenemos muchas interferencias. No sé si tienen otras aplicaciones abiertas, hay que cerrarlas. Y en el caso de que tienen datos, ahí sí es, yo creo que por el internet. Si tienen otras aplicaciones abiertas, por favor, ciérrenlas. Y sí se entrecortan mucho a veces cuando están participando. ¿Quién acaba de hablar en participar explicando la situación del método? Yo, Valeria. Ya no le escuché. Bueno, okay, Valeria, ¿puedes repetirlo? para mí, A ver si le escuchamos. Bueno, para mí
Sí, ejemplo cuantitativo, yo quiero saber cuántas personas hablan indígena en el estado de Puebla. Ok, muy bien. Perfecto. Quería saber qué porcentaje de personas hablan lenguas indígenas. Perfecto. Exactamente, ese sería un método cuantitativo. ¿Alguien más? ¿No? ¿Nadie más? Bueno, ahí tenemos ese ejemplo. ¿Por qué? Porque ustedes van a... Ajá, a ver, otro por favor. Hasta podría decirse que cuántos alumnos tiene una beca. Se entrecorta mucho, no le escucho bien. Sería que una investigación de un porcentaje de cuántos alumnos tienen una beca. Ok, bien. ¿En qué área y en qué localidad? ¿Primaria, secundaria y dónde? Digamos que en secundaria y en Veracruz. Bueno, le alcancé a escuchar que le... Ok, ¿quién participó? Teresa. ¿No le escuché? Teresa. No escuché quién participó. ¿Me puede repetir? Teresa. Ok, gracias, Teresa. No sé por qué se entrecorta mucho, pero bueno. Continuamos. Método cualitativo. En este caso, el método cualitativo, pues lo que queremos realizar justamente es conocer las cualidades o características de ciertas situaciones. Por ejemplo, quisiera saber, en este caso, en el método cualitativo, ¿qué motiva a los alumnos a estudiar una licenciatura en pedagogía? ¿Sí? ¿Pero en qué localidad? Pues yo sería en los alumnos de preparatoria de tercer año, porque son los que ya van a tomar esa decisión. De la localidad podría elegir Omerta, Veracruz. Ese sería un método cualitativo. ¿Alguien que me replique qué otro podría ser una investigación del método cualitativo? ¿Alguien más que me pueda decir qué otra cosa podríamos investigar con el método cualitativo? ¿No? ¿Ninguna? Sí, maestra, yo, Valeria, otra vez. Vamos, traten de ir participando porque cuando les toque... Valeria, ajá, adelante, Valeria. Bueno, yo quiero saber cuántos lugares turísticos hay en la región de Tezonapa, Veracruz. ¿O cuáles son? No sé por qué se entrecorta mucho, Valeria. No le escuché, Valeria. No sé si sus compañeros, pero no, ya no le escucho. Bueno, vamos a pasar al siguiente método. En este caso, el método etnográfico, creo que ya lo ejemplificamos mucho con la cuestión del Día de Muertos. Método biográfico. Quiero saber la biografía de la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Entonces, esta biografía, pero quiero saber los últimos 10 años.
Sí, porque ya, pues los años anteriores no me interesarían mucho. Los últimos 10 años, ¿qué ha hecho Claudia Sheinbaum, por ejemplo? Ahora díganme otro ejemplo de alguien y durante qué periodo les gustaría saber, si toda su vida, si 10 años, si la primera etapa de su vida, ¿cómo sería? ¿Quién puede participar? No los escucho, chicos ni chicas. Maestra, yo, Mayra. ¿Sí? Soy Mayra. Sí, Mayra. Dígame. Sería tener, por ejemplo, aquí en el estado de Veracruz, por ejemplo, el último gobernador que era nuestro estado. Bien. ¿De su estado qué sería, Mayra? No le escuchamos, es que se entrecorta, no sé por qué situación. Por ejemplo, acerca de aquí en el Ciudad de las Chapas, que se descubrieron de que en que esta alcaldesa que está haciendo nuevas calles y cuál fue su función antes de llegar al poder porque ella es doctora. Ok, muy bien. Sí podría ser porque sería antes. Igual, hay que ver nada más en ese antes. Tendríamos que establecer qué tanto tiempo antes. A lo mejor 3 años antes, 5 años antes, 1 año antes. ¿Ok? Un periodo de tiempo antes y de preferencia situarlo en tiempo. Por ejemplo, del 2014 al 2024. ¿Sí? Tenemos que establecer el periodo para que sea más sencillo. ¿Alguien más quiere comentar acerca del método biográfico? Creo que es uno de los métodos más sencillos porque obviamente hemos tenido ya, durante nuestra formación, hemos conocido pues este método, porque justamente lo hemos utilizado en esta situación de las biografías. ¿Sí? Creo que es de los más sencillos. Tenemos el método histórico. El método histórico, ya saben que estamos investigando un fenómeno social, histórico, que está en el pasado, lógicamente, que nos interesa conocer qué sucedió, cómo fue que pasó y qué hay en ese tiempo, periodo para conocerlo. Entonces, podríamos decir que queremos saber acerca del Plan de Ayala. ¿Qué sucedió en el Plan de Ayala? ¿Qué se escribió? ¿Qué se dice? ¿Por qué sucedió? ¿Qué llevó a realizar esto del Plan de Ayala? Ese sería una investigación de ese periodo. Y obviamente en la investigación tenemos que considerar que no vamos a revisar nada más un libro o una página de internet confiable, sino que vamos a hacer una investigación exhaustiva acerca del periodo y obviamente en cada una de las fuentes vamos a encontrar datos interesantes que me permitan compilar pues esta información. ¿Ok? Y ya el método hermenéutico, pues lógicamente será el que un poquito menos se utiliza por la situación de la interpretación. Pero si habláramos, por ejemplo, en el caso de la literatura, podríamos interpretar un libro de Rosario Castellanos, por ejemplo, que fue una de las escritoras mexicanas con mayor renombre en la época de la literatura mexicana. Entonces podríamos interpretar uno de sus libros. Y entonces estaríamos realizando este método hermenéutico. Espero que tengan claros estos métodos para que cuando tengan que realizar
en la sesión 2 una investigación con alguno de estos métodos, tengan claro a qué se refieren. Y si no, ya saben que pueden revisar las diapositivas y pueden investigar más en libros o internet para que les quede más claro qué es lo que tenemos que realizar. ¿Sí? ¿Dudas que tengan hasta acá? ¿Preguntas? Bueno, vamos avanzando. Indicaciones generales que quiero que tengan claras para las tareas. El formato de entrega siempre es en formato PDF. No queremos archivos Word, archivos de, por ejemplo, Excel, etcétera, sino que queremos archivos en PDF siempre. Ustedes lo pueden realizar en el formato que quieran, el procesador que quieran, pero lo convierten a PDF. Allí en guardar como, ustedes van a seleccionar guardar como PDF. La fecha de la tarea de entrega la próxima tarea va a ser este viernes 8 de noviembre en la plataforma escolar. Como horario límite son las 23:59 horas. Posterior de ese momento, ya saben que no se puede subir ningún archivo. Por favor, contemplen los tiempos y ingresen antes para que sea más sencillo para ustedes y no se vayan a quedar con la plataforma cerrada. O pueden agregar a las tareas fotografías o esquemas, etcétera, lo que a ustedes les agrade para complementarlas. La tarea tiene que estar descrita detalladamente, no en una línea. Por favor, hagan una investigación exhaustiva para que puedan ustedes colocar varias partes de la información. Tienen que leer detalladamente las indicaciones. La tarea de esta semana consta de 2 partes, ¿sí? Cualquier duda que ustedes tengan me pueden preguntar mediante WhatsApp en un horario de 2 de la tarde a 10 de la noche. Ese es el horario en el que les puedo responder más rápidamente acerca de sus preguntas. Las tareas es importante que ustedes sepan que no pueden ser exactamente iguales entre los integrantes del grupo. O sea que no deben ser, van a ser parecidas pero no iguales, ¿ok? Entonces, por favor, contemplen esa parte para que no sea anulada su tarea. ¿Dudas de estas indicaciones generales? ¿Ninguna? Bueno. ¿Qué es lo que tienen que realizar la primer parte de esta tarea de la sesión 1? Por favor, tomen captura de pantalla. Van a realizar una tabla comparativa. Este esquema es un esquema que les va a permitir conocer 2 temas. En la investigación cualitativa, como es, en comparación a la cuantitativa. ¿Sí? ¿Qué aspectos tengo que comparar? Bueno, ¿qué es? ¿Qué características tiene? ¿Qué pasos tiene cada una de ellas para realizar la investigación? ¿Y qué ventajas? Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos una tabla comparativa muy sencilla. En un lado, ¿qué es la cuantitativa? ¿Qué es la cualitativa? En el otro. Características de la cuantitativa, características de la cualitativa, etcétera. Los 4 pasos que están aquí hay que compararlos. Obviamente les va a salir una tabla pues más nutrida porque ustedes van a investigar en varias fuentes y van a ir complementando. Esa es la primera parte de la tarea. La segunda parte van a investigar lo siguiente. ¿Qué es la ciencia? ¿Qué elementos tiene la ciencia? ¿Qué características? ¿Y qué es un paradigma? Es lo que ustedes van a investigar. Esa es la segunda parte de la tarea. ¿Dudas que tengan de esto?
¿Ninguna duda? Lo regreso para que lo puedan capturar. No sé quién tiene abierto su micrófono. Por favor, si nos apoya a cerrarlo para que no entre el sonido. ¿Ya lo tienen capturado? Ya. Ok, ahí está el otro ejemplo. Y la parte final. En la segunda parte tenemos la definición, por ejemplo, ¿qué es la ciencia? Coloquen por lo menos 3 definiciones según 3 autores diferentes. Anoten el autor y anoten qué es el otro autor y qué es. En los elementos lo pueden ir mezclando porque seguramente, y en métodos es así, cada autor tiene sus pasos, cada autor tiene su forma de llevar a cabo una investigación. Sí, incluso los modelos de investigación de las escuelas en muchas ocasiones tienen su propio método de investigación, el cual deben de seguir para todos los trabajos. Igual en estos casos, cada quien tiene su forma de decir cómo es que quieren las cosas. Entonces, de esa manera, ustedes pueden ir haciendo una compilación de las situaciones para que enriquezca su investigación. ¿Dudas de esto? ¿Ninguna duda? ¿Ninguna pregunta? Bueno, cuando ya vayan a realizar su tarea, seguramente va a surgir alguna duda en cuanto a cómo realizarla o qué debo de ir colocando, y entonces ustedes pueden preguntar. Preferible preguntar para que puedan obtener una buena nota a realizar algo que seguramente pues no esté correcto, y si ya ustedes no tienen dudas y lo comprendieron bien, está bien también. Ya nada más es cuestión de llevarlo a cabo, ¿sí? Bueno. Tengo una duda. En la situación de mi internet, ¿sí me escuchan bien todos o se entrecorta también? Se entrecorta, maestra. Bueno, se oye como que un eco así, no sé. ¿Se oye cómo, perdón? Como que se repite, ahora sí hablamos y se repite todo lo que estamos hablando, no sé a qué se deba. O no sé si es mi teléfono, que estoy conectada en el teléfono. No sé, mis compañeros cómo escuchan. Bueno, yo en su caso sí la escucho perfecto. Y no se entrecortó para nada. Y no escucho eco, no sé los demás. Lo que pasa es que cuando participamos se escucha doble nuestra voz y nos distorsiona un poco. Ah, ok. Bueno, en este caso yo las escucho bien. Creo que los demás sí escuchamos bien, nada más una situación de cada uno, me imagino. ¿O es el eco por el reflejo de la clase? En mi caso no me aparece su pantalla compartida y tampoco lo escucho bien. ¿Los demás sí pueden ver la pantalla compartida? Ahorita no. Bueno, ahorita ya la quité, pero anteriormente sí. O sea, sí está bien. ¿No le escuché? También conmigo se entrecortan las voces, la de usted no. Y sí se vio
¿Hay alguna Diapositiva. situación por la que está sucediendo? Desconozco, porque se está entrecortando, sí se entrecorta lo de todos. Esperemos que la próxima sesión traten de conectarse de preferencia, si es que ustedes lo tienen, de un internet fijo más que de un móvil. ¿Ok? Porque si no, yo creo que tiene que ver mucho con eso, que se corta, con frecuencia se está cortando. ¿Sí? Les encargo mucho también que envíen su tarea en tiempo y forma y que puedan estar participando para que vayamos teniendo una clase más fluida y pueda también posteriormente realizarse actividad práctica, porque si tenemos estos espacios, pues lógicamente nos cuesta un poquito más llevar una clase fluida. Tengan en cuenta que pues todas sus participaciones son consideradas para su calificación y que en este caso pues es un gran porcentaje, es el 30% de su calificación y lógicamente pues es necesario que lo vayan realizando para que vayan teniendo una buena participación. Si tienen datos, hay un paquete de internet, dependiendo de la compañía, que ustedes puedan obtener desde 20 pesos que dura 2 horas y tiene buena calidad. Porque tal vez si es una recarga, lógicamente también por eso se entrecorta. ¿Sí? Bueno, de mi parte sería todo. El próximo sábado volvemos a tener clase de 8:30 a 10 de la mañana. Les encargo mucho su tarea y que tengan una excelente semana, un excelente inicio de semana. Gracias, igualmente. Gracias, hasta luego. Hasta luego, maestra.